En la antigüedad, a la gente se le ocurrían cosas asombrosas. Hicieron herramientas y construyeron cosas que eran alucinantes para su época. Pero aquí está la cuestión. Algunas de sus creaciones siguen siendo un gran misterio para los científicos. Incluso con todo nuestro conocimiento moderno, nos rascamos la cabeza tratando de descubrir cómo lo hicieron. Desde antiguas maravillas que desconciertan a los arqueólogos, hasta antiguos dispositivos que parecen trascender las limitaciones de su época, estas reliquias del pasado continúan desafiando toda explicación, desafiando nuestra comprensión de la historia y la innovación. Únase a nosotros mientras exploramos 15 tecnologías antiguas tan desconcertantes que los científicos aún no pueden explicar. Las flautas Baigong. Escondida en las remotas montañas de la provincia de Qinghai, China, hay una extraña estructura que no encaja con lo que sabemos por la historia y la ciencia. Esta cosa se llama flauta Baigong. Todo comenzó a finales de la década de 1990, cuando un grupo de científicos estadounidenses encontraron estructuras en forma de tuberías que sobresalían del suelo. Estas tuberías no eran como las tuberías normales que verías. Se encontraron en uno de los lugares más hostiles y distantes de la Tierra, el Monte Baigong. A medida que los investigadores profundizaron, el misterio creció. Los tubos eran de diferentes tamaños, algunos tan pequeños como un palillo y otros de hasta 1 milímetro de diámetro. Se adentraron profundamente en la montaña e incluso se extendieron hasta un lago de agua salada cercano. El material del que estaban hechas las tuberías desconcertó a todos. El 30% no pudo identificarse, mientras que el resto era una mezcla de hierro y dióxido de silicio. Más tarde, a principios del año 2000, el Instituto de Geología de Beijing se interesó por estas extrañas formaciones. Su descubrimiento fue sorprendente. Afirmaron que estas tuberías tenían alrededor de 11.000 años. Pero aquí está la extraña civilización humana tal como la conocemos, que solo se remonta a unos 1000 años. Entonces, ¿quién o qué podría haber fabricado estas pipas? Hubo muchas teorías. Algunos pensaban que fueron creados por una civilización antigua y avanzada, mientras que otros creían que podrían haber estado involucrados extraterrestres. Los escépticos sugirieron que las tuberías podrían ser simplemente una rareza natural formada durante miles de años por procesos geológicos. Sin embargo, ninguna teoría explica completamente la presencia de las flautas de Baigong. Con el paso del tiempo, a pesar de muchos esfuerzos de investigación, el origen, el propósito y los creadores de estas pipas siguieron siendo un misterio. ¿Fueron creados por una civilización antigua? ¿Evidencia de extraterrestres visitando la Tierra? ¿O simplemente un fenómeno natural asombroso? Las flautas de Baigong, descubiertas a finales de la década de 1990, continúan desconcertándonos y cautivándonos, recordándonos que todavía hay muchas cosas desconocidas en nuestro mundo. Número 14. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son enormes dibujos hechos en el suelo del desierto de Perú, hace entre 1502 y 1500 años. Son tan grandes que solo puedes ver sus formas correctamente desde lo alto, como desde un avión o una colina alta. Estos dibujos se hacen moviendo rocas y piedras para crear formas de animales, plantas y líneas que se extienden por el suelo del desierto. Lo que los hace fascinantes es que nadie está completamente seguro de por qué se hicieron. Algunas personas piensan que fueron utilizados para ceremonias religiosas. Otros creen que podrían haber estado relacionados con la astronomía o haber servido como caminos para rituales. Pero la verdad es que todavía estamos adivinando cuál es su verdadero propósito. Las líneas de Nazca han desconcertado a los científicos durante años. Estos dibujos son tan grandes y precisos que es difícil creer que fueron creados sin herramientas o tecnología modernas. Son un misterio porque no tenemos registros escritos de esa época que expliquen su significado, y las personas que las hicieron no dejaron ninguna explicación. Aunque no estamos exactamente seguros de por qué fueron creadas, las líneas de Nazca son increíbles de ver y estudiar.
nos dan una idea de la creatividad y las habilidades de las culturas antiguas. Los científicos e historiadores continúan explorando y estudiando estas misteriosas líneas con la esperanza de descubrir más pistas sobre su propósito y las personas que las hicieron hace tantos años. Número 13. El Pilar de Hierro de Delhi. El Pilar de Hierro de Delhi es como un superhéroe de la arquitectura antigua. Es esta enorme y alta columna de hierro que ha estado en pie en la India durante más de 1500 años. Y aquí está el truco: no se ha oxidado. Imagínese este poste de hierro gigante de unos 23 pies de altura que se alza con orgullo en Delhi, India, desde el siglo IV d.C. Lo que es alucinante es que incluso después de todos estos siglos, todavía se mantiene fuerte. Este pilar ha desafiado el típico proceso de oxidación por el que suele pasar el hierro. Para los científicos e historiadores, este pilar es un enorme enigma. Verá, el hierro cuando se expone al aire y la humedad, generalmente se oxida con el tiempo, pero este no. Es casi como si tuviera su escudo secreto contra el óxido. La preservación de este pilar es tan extraordinaria que se ha convertido en una gran curiosidad para investigadores de todo el mundo. Han profundizado en la composición del hierro, tratando de descubrir el secreto detrás de sus poderes resistentes a la oxidación. Descubrieron que el pilar tiene una combinación única de elementos, especialmente una fina capa de algo llamado misohuite, que es como una especie de armadura protectora para el hierro. Esta capa parece ser la razón por la que el óxido no ha podido hacerse cargo. Ahora, aquí viene la parte emocionante. Incluso con toda nuestra tecnología y conocimientos modernos, todavía estábamos tratando de descubrir exactamente cómo los antiguos metalúrgicos hicieron este pilar. En aquel entonces, no tenían las herramientas o técnicas sofisticadas que tenemos hoy. Entonces, la existencia de estos pilares es un poco misteriosa. Algunos expertos creen que podría ser el antiguo proceso de fabricación del hierro el que creó esta notable resistencia a la oxidación. Otros creen que podría deberse al medio ambiente o al hierro específico utilizado. Pero el misterio sigue sin resolverse, y eso es lo que mantiene a los científicos entusiasmados. Número 12. El misterioso fuego griego. El fuego griego fue un arma poderosa fabricada por el Imperio Bizantino alrededor del siglo VII. Sigue siendo un invento misterioso y fascinante. En aquel entonces, la gente pensaba que era una de las armas más poderosas en la guerra porque podía incendiar barcos enemigos con mucha precisión y causar enormes daños. Los bizantinos tuvieron mucho cuidado al mantener en secreto la receta del fuego griego. Lo transmitieron de generación en generación y lo mantuvieron a salvo en un lugar fuertemente protegido en Constantinopla. Solo unas pocas personas de confianza lo sabían, porque era muy importante mantenerlo oculto. Los bizantinos se tomaban muy en serio la tarea de asegurarse de que nadie descubriera cómo hacer fuego griego. Sin embargo, cuando cayó el Imperio Bizantino en 1453, se perdió el secreto tan bien protegido del fuego griego. A medida que el imperio se desmoronaba, la gente perdió la pista de dónde podría estar la bóveda que contenía la fórmula. Incluso con los esfuerzos decididos de los cazadores de tesoros y los historiadores, esta misteriosa sustancia continúa oculta, escapando al descubrimiento y manteniendo oculto su secreto. Hay muchas conjeturas sobre lo que pasó con la fórmula del fuego griego. Algunos piensan que los bizantinos lo destruyeron a propósito para evitar que se usara incorrectamente, mientras que otros imaginan que podría haber estado inteligentemente escondido en un lugar secreto, esperando ser encontrado. El misterio del fuego griego sigue acaparando la atención de todos en todo el mundo. La idea de que un arma tan poderosa desapareciera completamente sin ninguna pista la hace interesante y misteriosa. Es un rompecabezas que atrae a gente curiosa que está ansiosa por descubrir sus secretos. Número 11. La batería de Bagdad. La batería de Bagdad, un antiguo artefacto desconcertante, sigue atrayendo la atención de científicos e historiadores. De hecho,
Los científicos todavía no pueden explicar esta antigua tecnología. Fue elaborado en la antigua Persia con una mezcla inusual de una vasija de barro, un cilindro de cobre, una varilla de hierro. Cuando se junta, actúa como una batería en funcionamiento, creando una pequeña carga eléctrica. Lo sorprendente es que es anterior a otros descubrimientos conocidos de este tipo de tecnología, lo que demuestra lo inteligentes que eran las personas que la crearon. Aunque funciona, todavía no estamos seguros de para qué se utilizó la batería de Bagdad. Algunos piensan que podría haberse utilizado para poner una fina capa de metal sobre objetos, un proceso llamado galvanoplastia. Esto podría mejorar las cosas. Otros creen que podría haber sido parte de rituales o ceremonias religiosas, porque eso era una gran parte de la vida diaria en aquel entonces. Como no hay pruebas claras, la gente sigue discutiendo al respecto, lo que hace que la batería de Bagdad sea aún más interesante. La propia batería de Bagdad muestra cuán inteligentes y hábiles eran las civilizaciones antiguas. Nos da un vistazo a una época en la que la gente encontraba soluciones inteligentes, incluso con herramientas limitadas, mostrando lo creativos que eran nuestros antepasados. Examinar la batería de Bagdad no solo nos habla de tecnología antigua, sino que también nos muestra que hay muchas cosas sobre la historia que todavía no sabemos. Encontrar este artefacto nos hace repensar lo que creíamos saber sobre las sociedades antiguas y cuán capaces eran. Número 10. Antigua navaja suiza. La antigua navaja suiza, también conocida como navaja romana, es un descubrimiento increíble que se remonta aproximadamente al año 200 después de Cristo. Desde su excavación, ha fascinado a personas de todo el mundo. Esta extraordinaria herramienta fabricada en plata demuestra la destacada habilidad e inteligencia de las sociedades antiguas. Lo que realmente sorprende tanto a entusiastas como a historiadores es la cantidad de funciones que tenía esta antigua maravilla. Es como una multiherramienta moderna, pero mucho más antigua. Tiene diferentes hojas y herramientas empaquetadas en un tamaño pequeño, como un cuchillo, una espátula, un pico, un tenedor, todo inteligentemente integrado en su diseño compacto. Esta variedad de usos, creada hace miles de años, muestra un sorprendente nivel de creatividad y atención al detalle. Inicialmente se pensó que era una herramienta para el ejército, pero una investigación más profunda reveló que se comía principalmente. Cada herramienta de este increíble dispositivo cubrió una necesidad específica durante la hora de comer. Por ejemplo, el tenedor se utilizaba para coger la comida, mientras que el cuchillo era perfecto para cortar varios platos. El hecho de que esta herramienta pudiera realizar tareas de cocina en un tamaño tan pequeño demuestra lo adaptable que era para viajar, acampar y diferentes trabajos diarios. Aunque es antigua, la vieja navaja suiza nos muestra una tecnología atemporal. Su diseño y muchas funciones han influido en las múltiples herramientas que tenemos hoy. Muchos de los dispositivos versátiles que utilizamos ahora se basan en las ideas de diseño inteligentes que se encuentran en este antiguo artefacto. Demuestra cómo la innovación antigua todavía afecta nuestras herramientas modernas. El impacto de esta increíble herramienta va más allá de lo que está hecho. Nos da una mirada profunda a cuán creativos eran nuestros antepasados. Pudieron idear y fabricar una herramienta tan completa y flexible. Número 9. Stonehenge. Stonehenge. Este enorme rompecabezas de rocas ha desconcertado a las mentes durante años. Imagínese piedras enormes, algunas tan como una casa de 2 pisos, juntas en una disposición circular. Es una maravilla prehistórica construida entre el 3000 a.C. y el 2000 a.C., mucho antes de que se desarrollaran herramientas y máquinas sofisticadas. Pero ¿cómo consiguieron los antiguos levantar estas rocas gigantes? Algunos pesan tanto como los camiones. Este misterio, junto con el propósito del monumento, mantiene a los científicos rascándose la cabeza. Las piedras recorrieron un largo camino. Algunas de ellas, las piedras azules, procedían de un lugar de Gales que se encuentra a unos 240 kilómetros de distancia. Eso es como llevar piedras de una ciudad a otra,
La gente cree que Stonehenge se construyó en fases. Primero se cavó una zanja circular utilizando herramientas básicas como astas. Luego, las enormes piedras fueron transportadas de alguna manera y colocadas en su lugar. Pero nadie está completamente seguro de cómo hicieron esto. El propósito de esta antigua maravilla es otro enigma. Algunos piensan que se trataba de un observatorio astronómico, una especie de reloj antiguo para seguir el Sol, la Luna y las estrellas. Otros creen que era un lugar sagrado para ceremonias y rituales, tal vez incluso para curación. La verdad sigue siendo un misterio esperando ser resuelto. Lo que lo hace más fascinante es que Stonehenge no está solo. Hay círculos de piedras similares esparcidos por las Islas Británicas, lo que añade más intriga a por qué se construyeron y qué significaban para las comunidades antiguas. Los científicos utilizan técnicas interesantes, como la datación por carbono, para determinar la edad de las cosas y estudiar los restos antiguos cerca de Stonehenge. Descubren trozos de cerámica, herramientas e incluso restos humanos, reuniendo pistas sobre las personas que podrían haber construido y utilizado este increíble sitio. Incluso hoy en día, Stonehenge atrae a visitantes curiosos de todo el mundo. Es un lugar donde la gente se conecta con la historia y se pregunta sobre las increíbles hazañas logradas por nuestros antepasados. Número 8. Puma Punku. A unas 45 millas al oeste de La Paz, en Bolivia, enclavado en lo alto de las montañas de los Andes, se encuentra Puma Punku, un sitio antiguo y misterioso. Este lugar cubre una llanura desértica a más de 2.000 pies y está lleno de piedras gigantes, algunas de las más grandes jamás descubiertas por los humanos. Imagínese que algunas de estas piedras miden 8 metros de largo y pesan más de 100 toneladas cada una. La vibra Puma Punkus está envuelta en misterio. Los enormes bloques de granito esparcidos por el área parecen un juguete gigante abandonado al azar, lo que sugiere que algo enorme y destructivo podría haber sucedido allí hace mucho tiempo. Los arqueólogos todavía están desconcertados sobre para qué servía esta enorme estructura, cómo se veía originalmente y qué debía hacer. Si bien la mayoría de los científicos creen que Puma Punku se construyó hace unos 2000 años, existen ideas diferentes sobre su edad. En 1945, Arthur Poznański, un investigador de Bolivia, pasó muchos años estudiando este sitio y ideó una línea de tiempo muy diferente. Observó cómo las estructuras se alineaban con las estrellas y los planetas, y pensó que Puma Punku podría ser mucho, mucho más antiguo, datando de unos asombrosos 1100 antes de Cristo o incluso antes, hace unos 7000 años. Pero incluso con toda esta investigación, todavía no sabemos exactamente qué edad tiene el Puma Punku. Algunas personas piensan que podría tener varios miles de años, mientras que otras sugieren que podría tener cientos de miles de años. Esta incertidumbre hace que los orígenes del Puma Punku sean un rompecabezas fascinante que aún espera ser resuelto. El increíble tamaño y precisión de la construcción de Puma Punkus van más allá de lo que normalmente esperaríamos. Piedras gigantes que se elevan hasta 25 pies y pesan cientos de toneladas nos hacen preguntarnos cómo las civilizaciones antiguas pudieron construir algo tan masivo. Las esquinas de las piedras están cortadas con mucha precisión y tienen estos agujeros intrincados que parecen haber sido perforados con mucha habilidad. Es mucho más avanzado de lo que pensamos que podría hacer una sociedad primitiva. Esto nos hace pensar en la posibilidad de que los constructores hayan contado con tecnología avanzada, tal vez incluso extraterrestre. Cuando miras más de cerca, verás detalles asombrosos que parecen hechos con herramientas realmente precisas, tal vez incluso como las herramientas que usamos hoy en día o la tecnología láser. Este nivel de habilidad es increíble, diferente a cualquier otra cosa que se encuentre en la Tierra, y está dejando perplejos a los expertos. A la gente se le ocurren teorías sobre cómo los antiguos constructores tenían conocimientos y tecnología tan avanzados para crear algo tan extraordinario. Número 7. Mecanismo de Antiquítera. El mecanismo de Antiquítera es un invento notable y misterioso
que muestra la brillantez de las mentes griegas antiguas en la ciencia y la innovación. Hallado entre los restos de un antiguo naufragio griego cerca de Antiquitera en 1901, este intrincado dispositivo sigue siendo una fuente de fascinación para expertos e historiadores. Se compone de más de 30 engranajes, inscripciones y esferas de bronce, y fue diseñado hace más de 2000 años para predecir eventos celestes con increíble precisión durante el primer siglo antes de Cristo. Lo que sorprende especialmente a los investigadores es lo complejo y avanzado que es este antiguo dispositivo. Esencialmente, era como una computadora superantigua capaz de pronosticar cosas como eclipses y las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. Un logro increíblemente impresionante para su época. Este dispositivo demuestra cuánto conocimiento científico tenían los antiguos griegos y sugiere que estaban mucho más avanzados intelectualmente de lo que podríamos haber pensado. En la búsqueda por descubrir sus secretos, científicos y arqueólogos han utilizado herramientas modernas y avanzadas. Han empleado elementos como rayos X y escaneo de última generación para revelar detalles intrincados. Pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Las personas que hicieron esto siguen siendo un misterio. ¿Cómo se les ocurrió la idea de un dispositivo tan complicado? ¿Y para qué servía? Una de las ideas más interesantes vinculadas al mecanismo de Antiquitera es que podría tener algo que ver con el famoso pensador griego Arquímedes. Algunos expertos creen que muestra signos de la espiral de Arquímedes en sus engranajes. Si esto resulta ser cierto, el dispositivo sería aún más importante. Mostraría cómo alguien tan brillante como Arquímedes contribuyó a la astronomía y la mecánica. Este viejo aparato no es solo una cosa del pasado. Es como una cápsula del tiempo que contiene conocimientos que hemos olvidado. También nos hace preguntarnos cuánto sabían los antiguos y qué otros inventos interesantes podrían estar ocultos en la historia. Número 6. Acero de Damasco. El acero de Damasco, un metal famoso con una rica historia, ha fascinado a la gente durante siglos debido a su encanto especial, y es conocido por los hermosos diseños que forma en cuchillos y espadas. Y esta forma única de fabricar metal comenzó en Oriente Medio. Tiene el legado de ser a la vez hermoso y fuerte. Lo que hace que el acero de Damasco sea diferente es el bonito patrón que tiene, que proviene de un antiguo método de mezclar diferentes tipos de acero. Los artesanos utilizan cuidadosamente soldadura, plegado y mucho martillado para crear este increíble patrón. Esta técnica no solo hace que las hojas luzcan geniales, sino que también las hace fuertes y afiladas, por lo que duran mucho tiempo. Durante siglos, los secretos de la fabricación del acero de Damasco han sido un misterio. Aunque los expertos modernos han descubierto algunas partes de su proceso secreto, gran parte de él permanece oculto en las profundidades de la historia. Los pasos detallados del método antiguo, la mezcla exacta de tipos de acero utilizados y las técnicas precisas de los hábiles artesanos aún no se comprenden completamente, lo que añade un aura de misterio a este oficio. Las historias transmitidas a lo largo del tiempo hablan de poderes casi mágicos atribuidos a este metal legendario, lo que sugiere que podría cortar metales o incluso piedra. Una idea que se suma a la fascinación y el misterio que rodean al acero de Damasco. Incluso hoy en día, el acero de Damasco sigue cautivando, cultivando a la gente. Fanáticos y coleccionistas de todo el mundo admiran esta antigua artesanía, especialmente cuando se ven cuchillos y espadas bellamente elaborados. Los conocimientos que hemos recopilado de la historia permiten a los artesanos recuperar y reimaginar esta técnica antigua, creando nuevas piezas de arte que mantienen viva la tradición. Número 5. La espada eterna de Gujian. La espada eterna de Gujian es una reliquia extraordinaria que proviene del período de primavera y otoño de China. Su historia ha resonado a través del tiempo durante más de 2000 años, simbolizando resistencia y misterio. Fabricada con una mezcla de bronce y hierro, utilizando los mejores métodos de fabricación de espadas de China,
Esta espada ha fascinado a personas de todo el mundo. Incluso después de tantos siglos, esta antigua arma todavía muestra una artesanía inigualable. Es increíble lo bien conservado que está y lo afilado que queda su filo. Por lo general, los objetos metálicos como este se habrían corroído o desgastado, pero esta espada ha desafiado esa expectativa, provocando tanto asombro como especulación. Su duradera agudeza y fuerza han dado lugar a historias sobre poderes místicos, lo que sugiere que algo de otro mundo podría estar detrás de su increíble durabilidad. La historia del rey Gu Jian de Yue entrelaza historia y leyenda. Se dice que usó esta espada especial para ganar una gran batalla contra el rey de Wu, llamada la batalla de Ting-Yu. Después de su victoria, Wu Jian hizo algo muy simbólico: enterró la espada con su propio cuerpo. No se trataba solo de ganar, representaba su dedicación a ser un gobernante justo durante siglos. La espada permaneció enterrada hasta la década de 1960, cuando fue encontrada en la tumba del rey Wu Jian. Lo sorprendente es que la espada parecía casi nueva, a pesar de haber estado enterrado durante tanto tiempo. Los historiadores y arqueólogos quedaron asombrados por lo bien conservados que estaban tanto la hoja como el mango. Este artefacto es una gran parte de la historia y la cultura china. La gente lo ha estado estudiando durante años, tratando de descubrir por qué se mantuvo en tan buenas condiciones. Incluso después de mucha investigación, los secretos sobre cómo se mantuvo tan fuerte siguen siendo un misterio más allá de lo que la ciencia moderna puede explicar. La espada eterna de Wu Jian no es solo algo viejo, es un símbolo de fuerza, honor y el impacto duradero de la antigua China. Su historia reúne historia, leyenda y el espíritu inquebrantable del rey Gu Yan, creando una leyenda que celebra la victoria y el compromiso de ser un buen líder. Número 4. Detectores de terremotos. Antes, hace miles de años, la gente solía confiar en sus instintos para predecir desastres naturales, como terremotos o inundaciones. Pero en algunas culturas, hubo inventos inteligentes diseñados específicamente para predecir terremotos, como el sismoscopio, creado alrededor del año 130 d.C. en la antigua China, por el brillante astrónomo Chang Heng. Imagínese el sismoscopio, una urna de bronce decorada con 8 cabezas de dragón colocadas alrededor de su parte superior. Cada dragón tenía una bola de bronce en la boca, y de debajo de ellos había sapos con la boca abierta. Este diseño no era solo por apariencia, era un dispositivo oculto y sofisticado. Cuando el suelo temblaba durante un terremoto, el movimiento hacía que las bolas cayeran de las bocas de los dragones, aterrizando perfectamente en las bocas abiertas de los sapos que esperaban. Esta acción mostraría de qué dirección venía el terremoto. Es sorprendente lo preciso que era este dispositivo, especialmente considerando el conocimiento científico limitado en este momento. La fascinación por estos antiguos detectores de terremotos radica en el hecho de que existieron en una época en la que la comprensión científica era muy básica. Es increíble pensar que hace miles de años la gente pudiera crear un dispositivo tan preciso, a pesar de que no tenían el conocimiento científico que tenemos hoy. ¿Cómo se les ocurrió y construyeron estas mentes antiguas algo tan preciso utilizando solo los recursos y el conocimiento que tenían a su disposición en aquel entonces? La creación de un dispositivo capaz de predecir tercero requirió una notable combinación de imaginación y habilidad. Es un testimonio del intelecto imaginativo de nuestros antepasados que muestra su capacidad para combinar una observación aguda con la resolución creativa de problemas. Su habilidad para fusionar símbolos espirituales como el dragón y el sapo con un diseño científico práctico revela una visión del mundo donde la ciencia y la espiritualidad estaban intrincadamente conectadas. Estos sismoscopios eran más que simples aparatos interesantes. Sirvieron como herramientas para salvaguardar vidas y comunidades. Su precisión podría haber ofrecido alertas tempranas, dando a la gente un tiempo valioso para buscar seguridad o fortificar edificios. Esta antigua innovación dice mucho sobre la búsqueda duradera de la humanidad
por comprender y aprovechar los poderes de la naturaleza para sobrevivir. Refleja una búsqueda intemporal de comprensión y adaptación a nuestro entorno. Número 3. La lente Nimrod. El propósito detrás de la creación de la lente Nimrod, un antiguo objeto descubierto en el Medio Oriente, sigue siendo un misterio que es poco probable que se resuelva de manera concluyente. Este artefacto, también conocido como lente en capas, posee propiedades de aumento idénticas a las de los primeros telescopios. En particular, si bien el telescopio surgió como una invención a principios del siglo XVII, la lente Nimrod lo antecedió en aproximadamente 3000 años. Desenterrada entre las ruinas de un antiguo palacio asirio en Irak en 1850, el descubrimiento del lente sugiere que alguna vez estuvo en posesión de un individuo de considerable riqueza e influencia. Sin embargo, el uso específico previsto para esta lente sigue siendo incierto. Existen varias especulaciones sobre su posible función. Podría haber servido como una lente ardiente, aprovechando los rayos del sol para iniciar incendios a través del calor concentrado. Alternativamente, podría haber funcionado como una lupa avanzada, una innovación muy adelantada a su tiempo si está elaborado intencionalmente. Construida con cristal de roca, la lente Nimrod exhibe una robustez diseñada para resistir la prueba del tiempo. Su naturaleza duradera implica que las generaciones futuras probablemente continuarán estudiando e intentando desentrañar el propósito detrás de su creación durante los siglos venideros. Número 2. El hipogeo subterráneo de Hal Saflieni. El hipogeo subterráneo de Hal Saflieni en Malta ha fascinado a arqueólogos y visitantes durante muchos años. Primero fue un lugar sagrado que se convirtió en lugar de enterramiento en la antigüedad. Pero lo que hace que este lugar sea único son los sonidos extraños y espeluznantes que se pueden escuchar allí. Estos sonidos crean una sensación extraña en las habitaciones y túneles. Las personas que exploran el hipogeo han hablado de escuchar todo tipo de ruidos extraños, como ecos que rebotan y susurros flotando en el aire. Algunas personas incluso dicen haber escuchado voces fantasmales o sentido energías extrañas, lo que les hace preguntarse si hay espíritus antiguos o fuerzas mágicas en juego. Aunque los expertos se han esforzado por descubrir de dónde provienen estos espeluznantes sonidos, el misterio sigue sin resolverse. Hay diferentes ideas sobre por qué ocurren estos sonidos extraños. Algunas personas piensan que se debe a cómo se construyeron las habitaciones y los pasillos. Creen que la forma especial en que están diseñados estos lugares podría crear estos ruidos extraños. Otros piensan que estos sonidos se hicieron a propósito como parte del plan del hipogeo. Pero ya sea que fueron hechos para rituales o como parte del diseño, todavía no sabemos la verdadera razón detrás de estos extraños ecos. Número 1. Disco de Festos. El misterioso disco de Festos es evidencia de inteligencia antigua, un objeto de arcilla fabricado alrededor del 1700 a.C., encontrado en la soleada isla griega de Creta. Su naturaleza desconcertante ha confundido a los investigadores, convirtiéndolo en uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología. Elaborado cuidadosamente con arcilla, este disco tiene un conjunto detallado de símbolos dispuestos en forma de espiral en su superficie. Estas marcas desconcertantes, a diferencia de cualquier otra escritura conocida, aún no se han entendido, lo que hace que el disco sea muy misterioso y difícil de descifrar. Los estudiosos y arqueólogos están interesados en estos símbolos. Algunos piensan que podrían ser una versión temprana de la A-lineal, una antigua escritura utilizada por los minoicos en la Edad del Bronce. Por otro lado, algunos creen que estos símbolos podrían parecerse a los jeroglíficos utilizados por los antiguos egipcios, lo que hace que el disco sea aún más desconcertante. Lo que hace que el disco Festos sea tan especial es que es único en su tipo. Aunque se han encontrado muchos objetos antiguos con escritura, ninguno de ellos se parece a este disco con sus símbolos únicos. Esto hace que sea difícil entender qué significan los símbolos, especialmente porque están dispuestos en espiral, lo cual es diferente de cómo leemos las cosas habituales. Muchos expertos
se han esforzado por comprender la misteriosa escritura en el disco de Festos, pero por mucho que lo intenten, este lenguaje secreto mantiene ocultos sus significados y es difícil de descifrar. El patrón en espiral del disco hace que sea aún más difícil de entender. Este disco nos hace preguntarnos mucho sobre cómo se comunicaban los pueblos antiguos, cómo se desarrollaron los sistemas de escritura y cómo se difundió el conocimiento entre las diferentes culturas. Debido a que es tan difícil de entender, desafía lo que sabemos y hace que los investigadores sientan aún más curiosidad por descubrir los secretos de la antigüedad. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Amigos, esperamos que les haya gustado este video.